Hermanos, muy buenos días. Esta mañana, hoy 18 de octubre, les damos la bienvenida. Esta mañana que vamos a celebrar un domingo más, pero un domingo especial porque vamos a tomarnos el tiempo para nuevamente mostrar a nuestro Señor. Bienvenidos cada uno de ustedes nuevamente y preparen sus corazones para recibir la bendición. Invito a Efraín y a Esther que pasen con esta alabanza. Buenos días a todos, hermanos. En este momento vamos a comenzar con las alabanzas, pero primero Esther va a leer una cita bíblica. Este versículo está en Primera de Tesalonicenses 5:16 y dice: estad siempre gozosos. Amén. Y con ese versículo vamos a dar inicio a las alabanzas del día de hoy. Debemos estar siempre gozosos, como cristianos que somos, y porque Cristo reina en nuestras vidas. Bueno, la primera canción tiene por nombre Hay libertad en la casa de Dios, y nos vamos a gozar hoy día en la casa de Dios, que es donde estamos todos unidos en el mismo espíritu para adorar a nuestro Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy hijo, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy hijo, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy hijo, porque soy amado, porque soy amado.
antigua, pero quisimos incluirla en estas alabanzas porque en ella se menciona el gozo que sentimos por nuestro Dios. Es yo tengo gozo en mi alma. Tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. No te avergüences y alaba a tu Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences y alaba a tu Señor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y es Cristo quien me hace cantar, y es Cristo quien me hace cantar. De todos mis pecados me destruye al cielo voy, y es Cristo quien me hace cantar. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Muy buenos días, hermanos, los que están conectándose ya y los que están próximos a conectarse también. En esta mañana vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra de Dios y vamos a orar primeramente para luego comenzar a meditar en este versículo de Esdras, en el libro de Esdras, y vamos a orar un momento. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por el tiempo que tú nos das para adorarte. Gracias por el tiempo que tú nos das para bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre eterno. Gracias, amado Dios, por mis hermanos que están, Señor Jesús, ya con sus corazones también dispuestos para poder, Señor, tener un tiempo de adoración, Padre Santo, para bendecir tu nombre, Señor Jesús, también a través, Señor, de la meditación de tu palabra. Gracias por todo, Señor. Oramos para que nos guíes en todo este trayecto, Señor, de tu palabra, de la meditación de tu palabra. Gracias te damos por todo, Señor. Recibe la alabanza, recibe la adoración en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Quisiera que por favor puedan abrir sus Biblias en el libro de Esdras, el capítulo 7, el versículo 10. Vamos a tomar como referencia el versículo 10 para meditar en la palabra del Señor. El título de la meditación en esta mañana es La mano de Dios en un corazón preparado. La mano de Dios en un corazón preparado. Mientras ustedes allí en sus casas, en el lugar donde ustedes han apartado para tener este tiempo de meditación, van entonces buscando el verso 10 del libro de Esdras. La semana pasada tuvimos ayuno y es por eso que no pudimos salir al aire en todo el Facebook normal, podríamos decir. Hemos tenido nuestro ayuno con toda la iglesia a través de la página de Betel. Pero hoy día estamos con ustedes
para poder meditar con todos aquellos que se quieran también conectar en esta mañana. Muy bien, si ya tenemos entonces ubicado el texto bíblico y el libro de Esdras, vamos a proceder a leer. Dice así el versículo 10: porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Una vez más, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muy bien, el versículo 10, justamente el que hemos dado lectura, hermanos, el autor de este libro nos explica sobre un hecho particular en la vida de Esdras. Y este hecho particular en la vida de Esdras es el siguiente. Noten el versículo 6, la parte B. El versículo 6 del capítulo 7 dice la parte B: y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre la vida de Esdras. Sobre Esdras. Esta particularidad se repite con un poco más de frecuencia en los versículos siguientes. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Y déjenme explicarles en primer lugar lo siguiente. El autor del libro de Esdras está utilizando un lenguaje antropomórfico. ¿Qué quiero decir con esto? De que cuando él se refiere y describe a Dios, lo describe con una cara, lo describe en este caso con una mano. Hay otros pasajes bíblicos que lo describen a Dios con este lenguaje antropomórfico, con ojos, con nariz, con rostro, con brazo. Esto es un lenguaje antropomórfico que el autor utiliza, citando quizás algunos ejemplos como Salmos 89:10, donde aparece el término brazo, Números 6:25 al 26, donde aparece el término rostro, cara, y así hay muchos versículos donde también pueden mencionarse a oreja o oído. Entonces el autor está utilizando este lenguaje para tratar de ilustrarnos y entender al lector lo que está sucediendo en la vida de Esdras. Notemos también el versículo 9, la parte B del mismo capítulo 7. Dice: la buena mano de Dios estaba con él. La buena mano de Dios estaba con él. Aquí también notemos en el capítulo 8, versículo 18, lo siguiente: gracias a que la mano bondadosa de nuestro Dios estaba sobre nosotros. También encontramos y vemos el término mano. Noten también el capítulo 8, verso 31. La mano de Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano de nuestros enemigos y asaltantes en el camino. La particularidad de esta historia en estos capítulos nos muestra la mano de Dios sobre Esdras y la mano de Dios sobre todos aquellos que regresaron en esta segunda oleada, se podría decir, para Jerusalén de Babilonia. La pregunta que también debo hacer es la siguiente: ¿qué simboliza la mano de Dios? ¿Qué simboliza la mano de Dios? Tengo tres cosas importantes que mencionar en esta mañana. Cuando Esdras se refiere a la mano de Dios, estaba con él. La mano de Dios estaba con nosotros y la mano de Dios nos guardó. Yo puedo entender que hay tres puntos interesantes al tomar este lenguaje como un símbolo. En primer lugar, la mano de Dios simboliza protección. La mano de Dios simboliza protección. Notemos el verso 31 del capítulo 8. La mano de Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano de nuestros
enemigos y de todos aquellos asaltantes en el camino. Ellos tenían que recorrer un promedio de 4 meses, desde Babilonia hasta Jerusalén. Ellos tenían el encargo de poder hacer un trabajo de restauración en el pueblo de Jerusalén. Esdras le había dicho a Artajerjes, rey de ese tiempo en Babilonia, le dijo: no es necesario que tú nos mandes una escolta de tus soldados. Jehová nuestro Dios nos cubrirá y nos protegerá. Y fue así. La mano de Dios entonces tiene que ver con protección. Con protección. El Salmos 91 observamos la protección de Dios. Jehová se presenta como nuestro ayudador y como nuestro protector. Pero también la mano de Dios simboliza misericordia. Simboliza misericordia. Esdras era un escriba. Es decir, era una persona que se ocupaba de transcribir información, de transcribir, en este caso, la ley del Señor a otros pergaminos, etcétera, etcétera. Y fue Dios quien tomó la vida de Esdras para levantarlo y para organizar el segundo retorno. Recordemos, ya con Zorobabel habían regresado ya varios judíos, varios exiliados, ya habían regresado a Jerusalén. Cuando hablamos de Esdras, estamos hablando del segundo retorno. Y Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel y su mano estuvo con ellos. ¿Para qué? Para retornarlos una vez más, cumpliendo las profecías, cumpliendo lo dicho por su boca, de tener misericordia de su pueblo. Por lo tanto, la mano de Dios también significa misericordia. Y por último, la mano de Dios también significa provisión. Provisión. El Salmos 81, versículo 10, habla y menciona acerca de esto, que Jehová es nuestro proveedor. Notemos una particularidad en la historia de Esdras. Dios lo levantó a Esdras, organizó al pueblo, pero antes de esto, Dios puso en el corazón del rey Artajerjes y le dijo: todos los que quieren regresar una vez más a su pueblo, levántense. No quedó todo allí. El rey dijo y ordenó que se llevara plata, oro, que se llevaran utensilios, que se llevara todo lo que había quedado o habían llevado por Nabucodonosor, el rey que exilió al pueblo de Israel en un primer momento. Dijo que todo lo que tenían puedan regresarlo otra vez. Y regresaron utensilios que se habían llevado la primera vez en cuanto al culto del templo. Pero no queda ahí. Dio orden también a este hombre, ¿para qué? Para que todos aquellos dieran de los tesoros del rey, es decir, de Artajerjes, dieran trigo, cebada, dieran un montón de alimentos, de tal manera que no les falte en su retorno y tampoco les falte cuando estén allí, para que comiencen las obras de reconstrucción. Eso es providencia. Entonces la mano de Dios también significa providencia, provisión. Que Dios es proveedor. Son 3 cosas importantes que en la vida de Esdras hubo. Y es por eso que podemos decir: la mano de Dios estuvo con Esdras. La mano de Dios estuvo para protegerlo. La mano de Dios estuvo para tener misericordia. La mano de Dios estuvo para proveerlo. Esa particularidad es interesante en el capítulo 8. Esa particularidad es interesante en la historia del segundo retorno, como cabeza, teniendo a Esdras como líder. Es por eso que la particularidad resalta en estos versículos al decir el autor: y la mano de Dios estaba con él. Y la mano de Dios estaba con él. Mi pregunta es: si la mano de Dios también está contigo. Algo interesante, siguiendo esta meditación. Al principio les decía que el versículo 10, el verso 10 que hemos dado lectura,
nos explica sobre un hecho particular en la vida de Esdras. La mano de Dios estaba con él. La mano de Dios estaba con él. Por tanto, yo también me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué la mano de Dios estaba con Esdras? Y justamente hay una explicación que el mismo autor da. Y esa explicación se encuentra en el versículo 10. Esa explicación de por qué la mano de Dios estaba con Esdras se encuentra justamente en el versículo 10. Porque el versículo 10 comienza explicando por qué. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar sus estatutos y sus decretos. Aquí está la explicación del por qué la mano de Dios estaba con Esdras. Qué tremenda es esta parte. Dice la primera parte del versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón. Esdras había preparado su corazón. Esto es algo muy importante, amados hermanos y amados oyentes, en esta mañana para reflexionar. Preparar el corazón. Cuando uno quiere sembrar su chacra, prepara el terreno. ¿Para qué? Para que quite la maleza, para que quite las hierbas, para que quite las piedras, para que quite todo lo que pueda obstaculizar el sembrío, la semilla, para que crezca y tenga buenos frutos y tenga resultados y tenga buena cosecha. Para eso uno prepara la tierra. Si nosotros nos ponemos a pensar en un equipo de cualquier deporte, el entrenador los prepara físicamente, emocionalmente, mentalmente. ¿Los prepara para qué? Para ganar, para enfrentar a sus equipos rivales, para obtener una victoria. Si uno quiere ser un estudiante, un universitario, si uno quiere ser una persona que quiera ser un académico, ¿qué se hace? Se prepara, estudia. ¿Cuán importante es la preparación? ¿Y cuánto más si nosotros observamos que para que la mano de Dios esté sobre tu vida, Esdras preparó su corazón? Esdras preparó su corazón. ¿Y cómo uno prepara su corazón? Disponiéndolo. ¿Para qué? Disponiendo tu corazón para recibir, en primer lugar, la palabra de Dios. Esdras, dice el versículo 10, preparó su corazón, en primer lugar, para estudiar la ley de Jehová. Qué tremendo es esta parte. Esdras preparó su corazón para estudiar la ley de Jehová. La ley de Jehová también se le conoce como la Torá en el Antiguo Testamento. Si nosotros traemos esta parte, extraemos esta parte a nuestro contexto, diríamos que Esdras preparó su corazón para estudiar la Biblia. Cuán importante, hermanos, es estudiar la Biblia. Yo sé que en este tiempo, hermanos, muchos valoramos los estudios, porque sin los estudios no somos nada. Siglos anteriores decían, bueno, yo consigo trabajo solamente con mis documentos de secundaria, pero ahora no consigues trabajo ni con tus documentos de secundaria, tienes que estudiar algo. ¿Cuán importante es el estudio? Dedicamos mucho tiempo de nuestra vida estudiando, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los centros superiores y otros pues en los centros de maestría, en los centros de doctorado. Toda la vida hay muchos y dedican su vida a estudiar. Y qué bueno por eso.
Pero mi pregunta es para ti. ¿Cuánto tiempo dedicas en tu vida para estudiar la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicas en tu vida para estudiar la Biblia? Mira, Esdras preparó su corazón para estudiar. No dice para leer. No dice para que cuando se acordaba, pues, abría su Biblia, ¿qué dice aquí? No, dice preparar su corazón para estudiar. Para estudiar la Biblia. ¿Cuánto tiempo dedicas para estudiar la Biblia? ¿Quieres presencia de Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios para analizarla, para estudiarla y para poder, y más adelante explicar, ponerle en obra? ¿Cuánto está pesando las cosas espirituales en tu vida versus las cosas de este mundo? Nos dedicamos todo el tiempo para estudiar, hermanos. Y qué bueno los que están estudiando, pero dedica un tiempo, si eres hijo de Dios, dedica un tiempo para estudiar la Biblia. ¿Quieres protección? ¿Quieres misericordia? ¿Quieres provisión? Prepara tu corazón para estudiar la Biblia. ¿Sabes por qué es importante estudiar la Biblia, hermanos? Porque cuando tú comienzas a analizar y estudiar la Biblia vas a encontrar esas grandes verdades, esa palabra directamente de Dios hablando a tu vida, trazando los lineamientos que Dios ha establecido para ti, encontrando los tesoros que llenarán tu corazón y los misterios que Dios ha preparado con su sabiduría para tu corazón. ¿Cuántas cosas desperdiciamos y ignoramos de lo que Dios quiere para ti con el simple hecho de descuidar y analizar lo que dice la Biblia? ¿Quieres un doctorado? Eso es bueno, pero también esfuérzate para estudiar la Biblia. ¿Quieres una maestría? Eso es muy bueno, esfuérzate para eso, pero no descuides el estudio personal de la Biblia en tu vida. Vivimos en un tiempo donde se nos ha facilitado todo. Todo. Y todo lo queremos rápido. Yo recuerdo que en la casa de mi padre, mi papá una vez trajo la primera televisión que tuvimos, era con perillas. Y si tú querías cambiar el canal, pues tenías que levantarte, irte y dar la vuelta a la perilla. Sonaba. Y ahí estaban los canales. Y si no se veía bien, tenías que mover la antena. O si no, tenías que ir y conectar una antena arriba al techo. Tenías que levantarte y hacer un sacrificio. Han pasado el tiempo y ahora sentado simplemente con un control remoto, tac, 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 tac. Todo se ha simplificado. Todo se está simplificando. Antes tenías que ir para comunicarte con alguien, tenías que ir a donde había señal, a donde había teléfono, donde estaba la cabina, y luego regresar. Ahora con una llamada en celular, todo se está simplificando. Y qué bueno por eso, pero la vida espiritual no se simplifica. La vida espiritual necesita esfuerzo, preparación, sacrificio. No creas que simplemente Esdras se jactó porque recibió un favor de Dios. No, realmente la mano de Dios estaba sobre él. Es decir, la mano de Dios, la presencia de Dios estaba sobre su vida. Hoy queremos que la presencia de Dios esté sobre nosotros sin hacer nada. Así no funciona. Esdras preparó su corazón para estudiar la ley de Jehová. Hechos capítulo 17, el versículo 11, habla de la iglesia de Tesalónica, pero específicamente el versículo 11 habla de los hermanos de una región llamada Berea. Estos hermanos
recibieron con alegría y con entusiasmo la palabra de Dios, dice la Escritura. La recibieron con entusiasmo, pero también la examinaban cada día, es decir, la estudiaban cada día para ver si lo que decían los apóstoles era cierto. Qué tremendo que es esta parte. A veces nos tragamos todo. Y cuán importante es estudiar la Biblia para que la Biblia nos revele sus verdades. Y Dios utiliza a sus maestros, Dios utiliza a sus líderes para enseñarnos también. Hermanos, estamos pasando tiempos muy complicados, donde cualquier persona se levanta ahora pretendiendo tener una verdad acerca de las Escrituras. ¿Cuánta gente se está levantando, hermanos, en este tiempo, tomando el Evangelio, transgrediendo el Evangelio, tomándolo como algo simple, sin temor, y cometen barbaridades, hermanos, y nos dejan mal como creyentes, como evangélicos? Hoy es tiempo, hermano. Ahora que tú tienes un poco más de tiempo, analiza las Escrituras, estudia la Biblia, ve lo que te dice. Ya no estamos en aquellos tiempos donde solamente era la lectura bíblica, era solamente exclusiva para un grupo y solamente se tenía que leer en latín. Y las liturgias se utilizaban en ese idioma y ni uno sabía lo que estaban diciendo. Ahora no, gracias a Dios que tenemos al alcance nuestra Biblia y podemos nosotros tomar esta Biblia, analizarla, estudiarla, pedir la dirección del Espíritu Santo y la mano de Dios estará sobre tu vida y nadie te va a poder engañar. Con tantas falsas doctrinas que ahora, con tantas falsas enseñanzas y corrientes religiosas que ahora están apareciendo para engañar hasta a los escogidos de Dios. Esdras había preparado su corazón, pero no solamente para estudiar la Biblia, sino también para cumplir y poner en práctica lo estudiado. Dice el verso 10, y para cumplir lo que había estudiado. Cumplir o poner en práctica lo estudiado, es decir, lo que había estudiado en la Biblia. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Estudiamos, analizamos, pero llega un momento en que tenemos que poner en práctica lo que analizamos y lo que estudiamos. Tenemos que llevarlo al campo de la práctica. Eso es muy importante. De nada sirve conocimiento almacenado en nuestra cabeza que no lo llevemos a la práctica. Y debemos hacer eso. Debemos llevarlo a la práctica. Si estudiamos de amor, debemos llevar a la práctica ese amor. Si estudiamos de perdón, debemos llevar a la práctica el perdón. Si estudiamos de misericordia, debemos llevar la práctica, en la práctica y a la práctica la misericordia. Si estudiamos de santidad, debemos llevar en la práctica o a la práctica la santidad. Eso es lo completo. Esdras había preparado su corazón para estudiar, pero fue solamente la primera parte, y la segunda parte es para poner en práctica todo lo que había estudiado, toda la Torá, toda la ley de Dios, todos los principios que recibió Moisés en aquel monte, cuando Dios le reveló los mandamientos. Todas esas cosas los llevó a la práctica, trató de cumplirlas. Es por eso que la mano de Dios estaba sobre él. No se quedó como un simple teórico en la ley de Dios, sino que en su vida misma la llevó a la práctica. Y eso es muy importante entender en este tiempo. No solamente queremos cristianos teóricos, queremos cristianos teóricos prácticos. Es decir, que analizan la Biblia, que reciben enseñanza, pero hay que llevarlo al campo de la práctica. Si hablamos de salvación, pues no solamente que quede en el conocimiento, sino que tenemos que llevar esa salvación a la práctica, compartiendo con otros el mensaje de las buenas nuevas que Cristo Jesús nos ha encomendado. Tenemos que llevarlo a la práctica.
Eso es muy importante, hermanos, que en nuestra propia vida se manifieste el hecho de haber desarrollado la doctrina de la palabra de Dios en nuestros hechos y en nuestro actuar diario. Mateo capítulo 7, el versículo 24 al 27, el Señor dejó bien en claro lo que Esdras quiso decir. En el versículo 24 al versículo 27 nos narra la parábola de las rocas o de las casas. Una casa hecha en una roca y una casa hecha en la parte de la arena. Y cuando el Señor habla de esta parábola, quería decir que es importante escuchar la palabra y ponerla en práctica. Y a todos aquellos que escuchaban la palabra y lo ponían en práctica, les compararé, dice esta parábola, les compararé al hombre que hizo su casa sobre la roca. Hay solidez, hay estabilidad cuando tú comienzas a escuchar y a poner en práctica lo que escuchas o lo que oyes. ¿Cuán importante es esto? No solamente que se queden aquí en la mente, hay que llevar a la práctica los conocimientos y las enseñanzas de la palabra de Dios. Por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. Necesitamos llevar a la práctica todo lo que nos han enseñado. Ahora cuanto más, hermanos, porque no estamos cerca. Lo más que podemos acercarnos es a través de estas herramientas de internet. ¿Cuánto nos gustaría estar cerca de ustedes en las situaciones de muchos que están pasando? Pero ahora es tiempo de poner en práctica lo que has escuchado. Ahora es tiempo de poner en práctica lo que te han enseñado. Ahora es tiempo de poner en práctica lo que todo este tiempo, tu tiempo de cristiano antes de pandemia necesitas ahora llevarlo al campo de la práctica. Es necesario ahora. Si el Señor quiere hacer una comparación, ¿en dónde estamos? ¿En aquel que hizo su casa sobre la roca o en aquel que hizo su casa sobre la arena? El que oye mis palabras y no las cumple y no las hace, le compararé, dice la Escritura, a aquella persona que hizo su casa sobre la arena y vino una tempestad grande y su casa fue derrumbada, porque no hubo solidez, no hubo estabilidad. Y la palabra de Dios, cuando comienzas no solamente a escucharla, sino también a ponerla en práctica, te da solidez, estabilidad en tu vida cristiana. Dice la última parte del verso 10. Esdras no solamente estudió la Biblia, también dice que lo puso en práctica, pero también dice que él se preparó para enseñar a otros. Él se preparó, dispuso su corazón para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, enseñar a otros los principios de la doctrina de la palabra de Dios, o los principios bíblicos de la palabra de Dios. Este principio que observamos en la última parte del verso 10, Jesús de igual manera lo encomendó a sus discípulos. Si ustedes notan el capítulo 28 de Mateo, el versículo 18 al 20, Jesús les dijo a sus discípulos lo mismo que Esdras hizo. Jesús les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas. Y enseñándoles todas las cosas. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Hermanos, a esto se le conoce como el principio de discipulado. Como el principio de discipulado, recibir y dar. Recibir y dar. Jesús entrenó a los 12 discípulos durante 3 años y un poco más
con el objetivo de que ellos fuesen los agentes de transmisión, es decir, los que enseñasen lo que Jesús les había enseñado. Y eso es lo que debemos hacer en este tiempo. Proponer y disponer tu corazón para enseñar también a otras personas lo que has recibido de parte de Dios. Lo que has recibido durante todo este tiempo de entrenamiento como discípulo, y hacer más discípulos. Y hacer más discípulos. Esdras regresó juntamente con bastante gente del exilio, y muchos de ellos, si bien es cierto, sí conocían la ley de Dios, pero muchos de ellos ya habían dejado que otras cosas alienaran su corazón. Y Esdras necesitaba una vez más implementar las enseñanzas para volverlos a Dios. Eso es el principio de discipulado, hermanos. Y ahora, cuanto más es importante discipular, tienes que enseñar a otros. Quizás te preguntes y digas, bueno, ¿a quién voy a enseñar? ¿A quién voy a decir? Si tienes una familia, empieza por tu familia. Empieza por tus hijos, empieza por los que viven en casa. Siéntales y enséñales lo que te fue enseñado. Siéntales y enséñales lo que el Señor te ha dado. Eso es el principio de discipulado. Y en este principio de discipulado, pues vas a obtener grandes resultados, porque la mano de Dios estará sobre ti. La mano de Dios te conducirá, la mano de Dios abrirá puertas, la mano de Dios hará grandes cosas sobre ti y sobre los tuyos. Pero es importante aprender estos principios y aplicarlos en nuestra vida. La particularidad que observamos en la vida de Esdras nos lleva a darnos cuenta que hay principios en la palabra de Dios escritos, dispuestos para bendecir tu vida. Esdras enseñó al pueblo que vino una vez más las Escrituras. En este tiempo, hermanos, ¿de quiénes vamos a recibir la enseñanza? Dios te ha puesto a ti, si eres padre o madre. Dios te ha puesto a ti, si eres un líder dentro de la casa. Dios te ha puesto a ti para que tú puedas ahora transmitir las enseñanzas de la palabra del Señor. Eso es discipulado. Y necesitamos en este tiempo, ya que no podemos reunirnos, un discipulado práctico. Desarrolla ese discipulado práctico en tu casa. Desarrolla ese discipulado práctico en tu hogar. Desarrolla ese discipulado práctico dentro de los tuyos. Enséñales lo que una vez tú fuiste enseñado. De esa manera vemos que la mano de Dios estuvo sobre la vida de Esdras. Y para terminar, hermanos, Esdras hizo una gran tarea con todos los que encontró en Jerusalén y con todos los que trajeron. Comenzaron a instituir o a reconstruir la adoración a Dios en Jerusalén. El pueblo comenzó a adorar una vez más a Dios. Yo no sé cuál es el estado de tu casa, pero Dios quiere utilizarte como a Esdras, como reconstructor de la adoración en tu casa. Empieza estudiando una vez más la Biblia. Empieza una vez más poniéndola en práctica y poniéndote tú como ejemplo. Comienza una vez más dándoles a los tuyos lo que recibes de Dios. De esa manera, la mano de Dios estará contigo. Un desafío que encontramos en esta mañana. Volvamos, hermanos, a ese discipulado práctico de recibir las enseñanzas y de volverlas a dar. Y cuanto más ahora el campo práctico es tu casa, los tuyos, tu familia nuclear, tu familia extensa y todos los que te
Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo que tú nos permites meditar en tu palabra bendita, Señor. Gracias por la vida de Esdras. Gracias porque tú lo utilizaste y tu mano estuvo con él. Y así como tu mano estuvo con él y con el pueblo, es nuestra oración que tu mano esté con nosotros. Es nuestra oración que tu mano esté sobre nuestra iglesia. Es nuestra oración que tu mano esté sobre cada uno de los que te invocan y te buscan. Ayúdanos a preparar nuestro corazón para estudiar la Biblia. Ayúdanos, Padre Santo, para hacer como en los hermanos de Berea, que analizaban todo. Ayúdanos, Padre Santo, para ponerla y llevarla al campo de la práctica. Y ayúdanos, Señor, para establecer ese principio de discipulado, de enseñar esas verdades de tu palabra a otros. Y cuanto más ahora, Señor, comenzar una vez más por nuestra casa. Señor, te damos gracias. Ayuda a mis hermanos, sobre todo, Señor, a los padres, sobre todo, Señor, a los que están allí, Señor, con la responsabilidad de guiar una familia. Levanta a Esdras, Padre Santo, sobre los hogares. Y tu mano preciosa vaya con ellos. Y puedan, Señor Jesús, una vez más, restituir, restaurar la adoración en sus casas. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a nosotros, como familia pastoral, también, Padre Santo, para poder volcarnos, Señor, en escudriñar tu palabra y adorarte cada día, como familia, como casa. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu presencia. Y oramos, Señor, para que tu mano preciosa esté sobre cada uno de los que, Señor, han dispuesto su corazón para estar con nosotros en esta mañana, conectados a través de esta herramienta del Facebook. Bendice, Señor, a los que verán este video y que tu Espíritu Santo hable a sus vidas y restaura, Señor, ese centro de adoración en sus casas. Te damos gracias en esta mañana. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, a todos aquellos y amigos que se han conectado en esta mañana, este domingo también. No se olviden de poder compartir si crees que fue de bendición para tu vida y crees que también será de bendición para otras personas. Compártelo y que Dios te siga bendiciendo en todo este tiempo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad.